Informativo porque el tema de pues esta declaratoria de guerra así literal, comercial, que impone el señor Arancel, el señor del copete, este güerito que despacha en la Casa Blanca allá en la avenida Pensilvania, en Washington, pues es de verdad lamentable, es una circunstancia muy grave porque va a afectar, créame, directamente a la producción de México, este incremento de aranceles. Simplemente, a ver, va a calificar Washington, si pueden o no, si se está cumpliendo o no con el tema de tener a los migrantes. ¿Cómo cree que va a poder pasar eso? O sea, simplemente, ¿bajo qué condiciones les mandamos a poner una cerca, una valla? O sea, es ilógico. Y bueno, va a aumentar, gradual. De aquí a octubre es el 25%. Va a provocar que nadie en Estados Unidos quiera comprar productos mexicanos. Para analizar los efectos económicos de esta determinación y la postura del gobierno mexicano a través de esta carta enviada por el presidente, saludo esta mañana al economista Rafael Arias Hernández, académico y catedrático de la Universidad Veracruzana. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días, mi querido Luis. Muy bien, saludando de ti y al público. ¿Cómo podemos interpretar esta medida? ¿Es una sanción de orden económico? ¿Esto es un boicot? ¿Qué podemos decir? Bueno, lo que sucede es que estamos muy acostumbrados, mi querido Luis, sí, auditorio, a no hacer caso de las alertas, los indicadores, sí, las manifestaciones de realidades que confluyen en nuestra existencia. La crisis del comercio internacional, o para decirlo de otra manera, lo difícil que se ha puesto el contexto mundial en estos días, ha estado anunciándose, se ha dicho y se ha hablado mucho de que está latente todavía una crisis financiera de los bancos, se ha hablado de la guerra comercial, etcétera, etcétera, pero a nosotros nos parece que es carnaval, es decir, no hacemos caso, no tomamos medidas, no nos informamos, y entonces lo que va sucediendo es que se van acumulando estas presiones hasta que se manifiestan. En primerísimo lugar, debo aclarar que obviamente este gobierno que lleva unos meses es la principal víctima, es sobre la que van todas estas presiones que se están acumulando y que están sucediendo simple y sencillamente en el contexto internacional, en el cual obviamente los intereses son otros, los que encargados de hacer las acciones pues son los países que están en conflicto comercial. Y lo que quiero simple y sencillamente decir es que los gobiernos tienen que prestar atención a todos los aspectos, no solo a los que les interesa, claro. En este caso la política económica, la política económica nacional e internacional tiene que ser revisada, tiene que ser actualizada y sobre todo tiene que hacerse congruente con las capacidades y los deseos de los mexicanos, porque si volteamos hacia el aspecto interior, pues las cosas andan igual o peor. Nada más hay que ver ahí lo que el nivel en el que está la pobreza de los mexicanos, el hambre, la inseguridad, etcétera. Entonces yo creo que es una posición oportuna, pacífica, es decir, ahí trae su aderezo histórico y todo eso, pero es correcto llamar al diálogo. Yo creo que es un principio que debemos sostener, y desde luego ver de qué manera se contienen los principales efectos que se van causando. Claro. Es decir, en este momento el peso mexicano pues obviamente ya se afectó, claro. Ya se afectó el comercio, como tú bien dices, pero se tiene que hacer un llamado a quienes gobiernan desde el ayuntamiento, el estado, el país, a quienes están sirviendo, que verdaderamente sirvan, es decir, que atiendan estos aspectos que han estado anunciándose desde hace años. Oye, Rafa, a ver, nada más para puntualizar, es evidente que los efectos de todo esto, de estas malas políticas, de no atender estas alertas y estas cuestiones, pues las está pagando el gobierno en funciones, 6 meses de gobierno. Pero no podemos exonerarles de algún tipo de responsabilidad. Sabían evidentemente a lo que le estaban entrando y atorando. ¿Qué medidas en manera inmediata debe asumir el gobierno mexicano? Aparte de esta carta en donde habla del diálogo, de la paz, de construir, usar la política como instrumento para poder entrar en negociaciones y evitar una guerra, contra caso
directo al corazón de la economía mexicana. O sea, a ver, grabar el 25%, bueno, del 5 al 25% llegado su momento, todo producto mexicano, con tu principal cliente comercial, pues... Sí, no, desde luego que no, la respuesta es obligatoria, porque sí, ese es el otro aspecto final que tenemos que complementar. Los que aspiran a gobernar, desde luego, tienen que ser honestos, eso no debe de haber la menor duda, pero también tienen que ser capaces. Sí. Porque si no, entonces los problemas se van agravando. En ese sentido, creo que tiene que atenderse, desde luego, en términos de diálogo, como lo está haciendo el presidente, pero tiene que atenderse lo fundamental, que es la fortaleza de la economía mexicana. No podemos seguir importando a los niveles que se importan de gasolina, por decir un ejemplo, o de alimentos. ¿Cómo sí es posible que dependamos de esas formas tan exageradamente? Claro. Pero ahí sí hay que hacer un exhorto a muchos que no entienden, por ejemplo, que hay que restaurar la capacidad de las refinerías, que hay que generar una nueva refinería. Es decir, ¿por qué? Porque se compra alrededor del 70% de la gasolina. O sea, hay que atender esa estructura económica interna, que no es fácil, que fue saqueada, fue depredada por los beneficiarios ahí estoy yo totalmente de acuerdo, del neoliberalismo, que ahora pues extrañan, añoran y se quejan, pero sí requiere el aspecto económico para coincidir en esa observación que haces, tanto la atención hacia el exterior como hacia el interior. Tiene que haber una política económica actualizada, claro, eficiente y de respuesta. La mayor y la mejor respuesta a este tipo de acciones es la fortaleza de la economía mexicana. Esa es la clave. Bien, pues Rafael Arias Hernández, catedrático e investigador de la Universidad Veracruzana, te agradezco tu opinión, comentar. Me quedo con esa parte en el que señalas, debemos de tener un gobierno con gentes capaces. Creo que el presidente se está haciendo acompañar a algunos de muchos incapaces, ¿no? Al menos. Así es, y hay que evaluarlos y decirles, bueno, mira, qué bueno que tienes ganas, porque la democracia es así. Tienes bueno ganas, pero hazte para allá, ¿no? No, pero el problema es que te rebasa el problema. Claro, claro. Es decir, si no entiendes un tipo de cambio, es decir, y crees que es cambiar por morralla, pues estás muy mal. Claro. Se necesita conocimiento, capacidad. Vamos, los gobiernos hoy, en el mundo, en cualquier parte, son resultados, desempeño, hechos. Ese es el problema. Entonces tenemos que hacer una serie de ajustes en los cuales efectivamente hay cosas que no se pueden esperar, claro, y hay otras en las que tenemos que hacer las evaluaciones correspondientes. Claro. Y ahorita el conflicto internacional, la crisis internacional ya nos alcanzó, claro, porque obviamente esta es una guerra comercial de otro nivel. Rafael Arias, te mando un abrazo y muchas gracias por participar y platicar con el auditorio en contacto, porque la gente va a empezar a demandar información de expertos respecto a este asunto. Hay que cuidar los centavos, no se endeude, trate de mantener sus tarjetas lo menos utilizadas, porque pues ya ahí vienen los cotorrazos y bueno, vamos a ver cómo cerramos. Y lo que dices, ¿no, Luis? Hay que exigirle a los gobiernos que no se endeuden, que administren los recursos, que sean transparentes, porque ahora le hacen al Pitris Nice, esconden, dicen, ocultan. No, es un problema muy serio. Lo económico ya nos alcanzó. Así es, Rafa, vete a ayudarlos porque la verdad están perdidos. Gracias, un abrazo. Es Rafael Arias Hernández. Gracias, es Rafael Arias Hernández. Vamos a la pausa y por supuesto regresamos en contacto. Escucha En Contacto.